Hola, bienvenidos a este semestre donde estamos cursando a través del ITER esta primera clase que sigue la introducción que hemos hecho en el primer encuentro, donde vamos a hablar en esta primera unidad, que ya sería la segunda, sobre el hecho religioso. Y hoy tenemos algo en particular que quisiera como resaltar en primer lugar. Uno de los elementos más importantes de este curso es aprender a aprender. Aprender a aprender a través de la participación continua, de la investigación, de la lectura previa, que nos permite a todos y a cada uno de nosotros de redescubrir la vida de la Iglesia, especialmente dentro de sus horizontes y en particular a través de esta reflexión, lograr verdaderamente generar pautas para que los sacramentos dentro de la Iglesia pues puedan no solamente redefinirse en su esencia de manifestarse. Lastimosamente muchas veces nosotros tenemos un concepto muy reductivo y muy pobre sobre lo que representan los sacramentos dentro de la Iglesia. Hablo desde el punto de vista práctico y, por supuesto, el irrespeto que muchas veces se le suele dar cuando maltratamos a través de la liturgia, cuando prácticamente bloqueamos o no disfrutamos y hacemos que realmente los sacramentos puedan ser vividos en el seno de la propia Iglesia. Y tendríamos que decir en primer lugar que el estudiante que sigue este curso debe aprender realmente o debe intentar al menos especialmente lograr una definición de lo que es el sacramento, cómo se vislumbran sus dimensiones y en particular cómo se aborda el estudio de los sacramentos en general. Y nuestro estudio pues va a plantear la pretensión de una reflexión teológica dogmática. Sin embargo, conviene recordar, y eso es muy bueno de alguna manera hacer hincapié sobre eso, el campo de referencia que rodea pues al dogma, su significado y especialmente su límite dentro de este estudio que estamos teniendo. Y por eso que tales dimensiones, esas dimensiones tienen que ser pues la escritura, la liturgia, la moral, la espiritual, la histórica, la pastoral, la catequética, la canónica, la psicológica, la antropológica, la religiosa, la sociológica y la política y por supuesto la semiótica. Y fíjense que dentro del tema de los sacramentos, y eso lo trata de una manera muy hermosa el Concilio Vaticano II, le va a dar una fuerza impresionante, especialmente porque parte de un concepto muy hermoso, y es que antes de hablar de los sacramentos, pues habla de la Iglesia. La Iglesia es esencialmente sacramento universal de salvación. Y a través de la celebración de los sacramentos, la Iglesia prácticamente se convierte en el signo visible de esa gracia, de una gracia que además es invisible. Y por tanto los sacramentos configuran a la Iglesia y la Iglesia configuran a los sacramentos. Yo creo que eso es un elemento que realmente ninguno de nosotros, especialmente los pastores o futuros pastores en el caso de ustedes, deben prácticamente olvidar, sino que realmente en primer lugar entender lo que es la Iglesia como sacramento universal de salvación. Por otro lado, la misión fundamental de la Iglesia es prolongar el cuerpo de Cristo, configurándose en primer lugar a Él como Cristo cabeza, por otro lado derramando su gracia en la práctica de la evangelización, es decir, en el anuncio gozoso de la salvación. Cuando hablamos de la situación actual de la práctica y especialmente teológico-sacramental, nos estamos refiriéndonos de manera concreta para qué sirven los sacramentos. Y esa es una de las reflexiones más importantes que en esta unidad, en esta segunda unidad, cuando hablamos del hecho religioso, es preguntarnos
¿Para qué sirven realmente los sacramentos? ¿Son un adorno dentro de la propia iglesia? ¿Es una manera de comunicar simplemente la gracia? ¿O es realmente constitutivo dentro de la misión misma de la propia iglesia? Y esto sin caer en un sentido peyorativo, por el contrario, en profundizar realmente el valorar el sentido que tiene esta gran misión de la iglesia como anunciadora, proclamadora del mensaje de la salvación, pero también como la que derrocha esa gracia especialmente entre sus fieles. Y eso yo creo que es un elemento muy importante. Por eso que entender que la iglesia fundamenta su quehacer en la experiencia de ser testimonio, de ser maestra, discípula de las enseñanzas de Jesús. Nunca olvidar precisamente eso. Y por otro lado, una opción fundamental, la opción fundamental dentro de la iglesia es una sola, es Jesucristo. Y luego vienen pues opciones preferenciales. Y esas opciones preferenciales, bueno, como nos lo recuerdan especialmente los documentos latinoamericanos, pues son los jóvenes, la familia, los pobres, la cultura, y ahí se determina, pues, determinando en símbolos y en signos, esa experiencia comunicante de la gracia. Y por eso la teología sacramental con el Vaticano II, con el concilio, pues dio un paso enorme en la encarnación y en el acercamiento, sobre todo en la experiencia de toda la vida de la iglesia enmarcada como pueblo de Dios. Por eso la teología sacramental debe ser expresión, manifestación y también acontecimiento de la gracia que se comunica, y es por eso que en el sacramento se manifiestan y acompañan desde el origen todo el quehacer de la vida humana, y ese proceso, digamos, evolutivo, antropológico, litúrgico, canónico, dogmático, bíblico, pastoral, está inherente en la vida de la iglesia cotidiana. Por tanto, podemos decir que los sacramentos comunican esa esencia festiva, gozosa, alegre, esperanzadora, que la propia iglesia pues manifiesta. Y digamos que en la clase anterior les invité a ustedes un poco a estudiar abordando, digamos, las fuentes documentales por excelencia, la Sagrada Escritura, en primer lugar. En segundo lugar, los concilios. El Concilio Vaticano II muy especialmente tiene, pues de alguna manera, nos permite profundizar sobre este tema extraordinario y que de alguna manera sobre la situación actual de la práctica de los sacramentos. Es decir, miren, es de suma importancia el estudio de los elementos para la interpretación del hecho religioso, porque representa la esencia misma y la expresión de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacemos, manteniendo pues la expresión reveladora de Dios, que además de eso nos acerca en plena comunión con el determinado hecho religioso, que no se puede separar de la propia cotidianidad. Por lo tanto, la vida de la iglesia es esencialmente experiencia fundamentada en el acontecimiento, anclado en la moral, en la costumbre, y le da originalidad al testimonio de vida en su relación con el prójimo, y allí vamos redescubriendo la persona de Cristo, convirtiéndose en su fiel seguidor. Y eso es un elemento muy, muy importante, de manera pues que nosotros podamos de alguna forma realmente redescubrir cuáles son esos elementos que nos aproximan y que nos da la posibilidad de interpretar el hecho religioso, nos da la posibilidad de establecer una relación profunda, serena, madura con los símbolos, los signos que de alguna manera comunican pues una gracia. Y esa gracia, en primer lugar, la comunica la propia iglesia como institución fundada, creada por nuestro Señor Jesucristo. No es un invento de los hombres. Por el contrario, es un espacio donde verdaderamente encontramos realmente la gracia. Y yo creo que es un elemento importante redescubrir, valorar y profundizar
sobre este contenido que tiene la teología sacramental en la perspectiva de la Iglesia, sobre todo vinculándolo a los diferentes temarios que son, digamos, esenciales en el quehacer del hombre y especialmente en el quehacer del cristiano. Por eso yo les decía esa vinculación que tiene con el aspecto moral, con el aspecto canónico, legal, con el aspecto litúrgico, porque bueno, en el Código de Derecho Canónico se habla de los sacramentos y se habla, digamos, desde el punto de vista jurídico, en la jurisprudencia, cómo se desarrolla o se deberían desarrollar los sacramentos de la Iglesia. Y allí pues se toman en cuenta o en consideración quienes tienen la facultad de recibirlo, cómo deben recibirlo y bajo qué condiciones. Y por otro lado, pues la liturgia manifiesta, expresa ese vehículo que le da el carácter o la tónica celebrativa. Es decir, los sacramentos se celebran y se transmiten precisamente para fortalecer la vocación del cristiano. Y eso es un elemento que redimensiona antropológicamente todo el quehacer del hombre. Fíjense que los sacramentos están dispuestos de manera antropológica desde su nacimiento hasta su decaimiento y va acompañándolo a lo largo de ese proceso para madurar, para fomentar y especialmente para consolidar una relación que debe estar establecida con Dios. Y por otro lado también pues tiene unas, digamos, incidencias fundamentales en la Escritura, la fundamentación, de dónde proceden los sacramentos, quién los instituye, y por otro lado también cómo esa institución pues va a tener una interpretación en los primeros padres de la Iglesia y luego se va a ir consolidando esta reflexión a lo largo del tiempo a través del magisterio de la Iglesia, pues a través de los concilios, a través de la voz de los papas, que van de alguna manera reflexionando, acompañando al pueblo cristiano para ir consolidando una relación que realmente sea transformadora, que sea realmente un canal donde se recibe una gracia para santificarse. Y esta experiencia del hecho religioso pues nos debe llamar poderosamente la atención porque es una extraordinaria oportunidad para redescubrir en dónde estamos, cómo verdaderamente recibimos ese acontecimiento y por otro lado tener una clara distinción y un conocimiento profundo para que lo que en algún día nosotros seremos los ministros ordinarios de estos sacramentos, podamos de alguna manera no solamente disfrutarlos, sino aprender a transmitirlos para que nuestra gente, nuestros feligreses, nuestros fieles, puedan verdaderamente no solo disfrutarlos, sino muy especialmente conocerlos y vivirlos dentro de su vocación y dentro de su misión de la propia Iglesia. Bueno, esta clase que sirva de manera introductoria pertenece a la unidad número 2 sobre el hecho religioso. Los invito entonces a participar en la próxima clase que será interactiva por vía Zoom. Muchísimas gracias.